Lectura en voz alta, El infinito en un junco, parte 5. La Biblioteca de Alejandría también tenía antepasados egipcios, pero son los que aparecen más borrosos en la foto de familia. Durante los siglos faraónicos hubo bibliotecas particulares y bibliotecas en los templos, pero nuestras noticias sobre ellas son vagas. Las fuentes mencionan casas de libros, archivos en los que se guardaba la documentación administrativa y casas de la vida, depósitos de la milenaria tradición, donde copiaban, interpretaban y protegían los textos sagrados. Los detalles más precisos sobre una biblioteca egipcia los relata un viajero griego, Hecateo de Abdera, que en tiempos de Ptolomeo I consiguió una visita guiada por el templo de Amón en Tebas. Describe como una experiencia exótica su recorrido por el laberinto de salas, patios, pasillos y habitaciones del recinto. En una galería cubierta dice haber visto la biblioteca sagrada sobre la cual se hallaba escrito: lugar de cuidado del alma. Más allá de la belleza de esa idea, la biblioteca como clínica del alma, apenas sabemos nada sobre las colecciones de libros egipcios. Igual que la escritura cuneiforme, los signos jeroglíficos quedaron olvidados durante más de un milenio. ¿Cómo pudo suceder? ¿Por qué se convirtió el largo pasado escrito en una maraña de dibujos incomprensibles? En realidad, muy pocos individuos sabían leer y escribir en Egipto. Solo los miembros de la casta de los escribas, el grupo más poderoso del país después del rey y su familia. Para llegar a ser escriba, hacía falta dominar cientos y con el paso del tiempo, miles de signos. Era un lento aprendizaje que solo podían permitirse los más ricos en escuelas exclusivas, parecidas a nuestros MBA para formar altos ejecutivos. Entre los escribas formados allí se elegía a los altos funcionarios y sacerdotes del reino, que luego intervenían en las luchas sucesorias de los faraones y aprovechaban para imponer sus criterios y conveniencias. No me resisto a citar un texto egipcio muy lejano en el tiempo y, sin embargo, extrañamente familiar. En él, un maduro señor adinerado, Dua-Heti, lanza una de esas inconfundibles filípicas paternas a su hijo Pepi por hacer el vago en la escuela de escribas que está costando a la familia un ojo de la cara. Aplícate a los libros. He visto al herrero en su trabajo. Sus dedos son como garras de cocodrilo. El barbero está afeitando hasta el final de la tarde y tiene que ir de calle en calle buscando a quién afeitar. El cortador de cañas ha de viajar al delta después de hacer más de lo que sus brazos pueden hacer. Los mosquitos lo han destrozado y las moscas lo han matado. Mira, no hay profesión que esté libre de director excepto la de escriba. Él es el jefe. Si conoces la escritura, te irá mejor que en las profesiones de las que te he hablado. Únete a gentes distinguidas. No sabemos si Pepi se tomó en serio las parrafadas de su padre y, rezongando, estudió para abrirse camino en la élite social egipcia. En ese caso, después de unos años duros de ensayar los trazos y de aguantar los mamporros de los profesores, conocidos por su mano dura, Pepi se habría ganado el derecho de exhibir los distinguidos utensilios del escriba. Pinceles con cerdillas de distinto grosor, una paleta con ranura, bolsas de pigmentos, un caparazón de tortuga para mezclarlos y una tabla de madera noble para colocar encima el papiro y tener un soporte firme, porque no era costumbre utilizar mesas para escribir, sino apoyarse sentado sobre las piernas cruzadas. Conocemos, en cambio, la historia de los últimos escribas egipcios, que fueron testigos del naufragio de su civilización. A partir del edicto de Teodosio I, en el año 380, el cristianismo se convirtió en religión de Estado
única y obligatoria, y fueron prohibidos los cultos paganos en el Imperio Romano. Todos los templos de los antiguos dioses se cerraron, salvo el templo de Isis de la isla de Filas, al sur de la primera catarata del Nilo. Allí se refugió un grupo de sacerdotes que eran depositarios de los secretos de su sofisticada escritura y a los que habían prohibido transmitir su saber. Uno de ellos, Nesmet Ahom, grabó sobre los muros del templo la última inscripción jeroglífica jamás escrita y que acaba con las palabras «para siempre, eternamente». Unos años después, el emperador Justiniano recurrió a la fuerza militar para cerrar el templo donde los sacerdotes de Isis resistían, haciendo prisioneros a los rebeldes. Egipto enterró a sus viejos dioses con los que convivía desde hacía milenios, y con sus dioses, sus objetos de culto y el lenguaje mismo. En tan solo una generación, todo desapareció, y han sido necesarios 14 siglos para volver a descubrir la clave de ese lenguaje. A principios del siglo XIX comenzó una apasionante carrera por descifrar los jeroglíficos egipcios. Los mejores orientalistas europeos se enfrentaron al reto de recuperar la lengua perdida, vigilándose de reojo unos a otros. Fueron unas décadas de exaltación y suspenso en el mundo científico, y también de envidias y sed de gloria. El disparo de salida de la competición sonó a 48 kilómetros de Alejandría en julio de 1799. El año anterior, Napoleón, que soñaba con seguir los pasos de Alejandro, había llevado a sus tropas a calcinarse en el desierto de Egipto con la sana intención de molestar a sus enemigos británicos. La expedición fue un fiasco, pero sirvió para que los europeos se enamorasen de las antigüedades faraónicas. En las cercanías del puerto de Al-Rashid, que los franceses llamaban Rosetta, un soldado encontró, mientras trabajaba en las obras de construcción de una fortaleza militar, una losa con extrañas inscripciones. Cuando su pala chocó contra el pesado trozo de basalto oscuro, hundido en el lodo, el soldado mascullaría seguramente una sarta de maldiciones. No sabía que estaba a punto de sacar a la luz algo extraordinario. Ese trozo de piedra sería universalmente conocido tiempo después con el nombre de Piedra de Rosetta. Esta pieza memorable es un fragmento de una antigua estela egipcia donde el rey Ptolomeo V ordenó grabar un decreto sacerdotal traducido a 3 tipos de escritura: jeroglífica, demótica, la última fase de la escritura egipcia, y griega. Algo parecido a la publicación de una ley autonómica de nuestros días en las 3 lenguas cooficiales de la región. Un capitán del cuerpo de ingenieros que trabajaba en Rosetta comprendió que aquella estela rota era un descubrimiento valioso e hizo trasladar sus 760 kilogramos de peso hasta el Instituto Egipcio de El Cairo, recién fundado por el enjambre de sabios y de arqueólogos que viajaban junto con las tropas de la expedición francesa. Ellos realizaron impresiones con tinta que más adelante distribuirían entre los estudiosos atraídos por el desafío. Cuando el almirante Nelson expulsó al ejército napoleónico de Egipto, se apoderó de la piedra de Rosetta entre un rechinar de dientes franceses y la trasladó al Museo Británico, donde hoy es la pieza más visitada. Era el año 1802. Entonces empezó un duelo de inteligencias. Quien intenta descifrar una lengua desconocida se adentra en un caos de palabras, persiguiendo sombras. Es una tarea casi imposible si no hay un asidero para comprender el sentido, si se ignora incluso el asunto del que tratan las frases enigmáticas.
En cambio, cuando existe una traducción del texto misterioso en un idioma conocido, el investigador ya no está perdido porque tiene entre las manos un mapa del territorio inexplorado. Por eso, los lingüistas intuyeron enseguida que el fragmento griego de la piedra de Rosetta abriría las puertas del idioma perdido del antiguo Egipto. La aventura de su desciframiento despertó un nuevo interés por la criptografía que a finales del siglo XIX y principios del XX invadiría la imaginación de Edgar Allan Poe en su cuento El escarabajo de oro y de Conan Doyle en La aventura de los bailarines. Durante los primeros años del siglo XIX, el enigma egipcio resistió los asaltos de los lingüistas, desorientados por la mutilación de las inscripciones. Roto el principio de la escritura jeroglífica y el final de la griega, era casi imposible establecer correspondencias claras entre el texto egipcio y su traducción. Pero en torno a la década de los años 20, las piezas empezaron a encajar, y los nombres propios de los reyes macedonios fueron la clave. En la inscripción jeroglífica, varios signos aparecerían esculpidos dentro de unos anillos ovalados que los expertos llaman cartuchos. El primer paso hacia adelante fue suponer que los cartuchos albergaban los nombres propios de los faraones. El británico Thomas Young consiguió descifrar el nombre de Ptolomeo y más tarde el francés Jean-François Champollion leyó el de Cleopatra. Gracias a ese primer grupo de sonidos desvelados, Champollion, fabuloso políglota, descubrió semejanzas entre el enigmático idioma egipcio y la lengua copta que él dominaba. A partir de esa intuición, durante unos años de trabajo obsesivo, comparando inscripciones y esforzándose por traducirlas, elaboró un diccionario de jeroglíficos y una gramática del egipcio. Murió poco después, a la edad de 41 años, con la salud destrozada por décadas de sobriedad, frío, pobreza y largas jornadas de estudio. El nombre de Ptolomeo fue la llave que abrió la cerradura. Después de siglos de sigilo, los papiros y los monumentos egipcios volvieron a hablar. Hoy existe una iniciativa llamada Proyecto Rosetta que aspira a proteger de la extinción a las lenguas humanas. Los lingüistas, antropólogos e informáticos responsables del proyecto, con sede en San Francisco, han diseñado un disco de níquel donde se las han ingeniado para grabar a escala microscópica un mismo texto en su traducción a 1000 idiomas. Aunque muriese la última persona capaz de recordar alguna de esas 1000 lenguas, las traducciones paralelas permitirían rescatar los significados y las sonoridades perdidas. El disco es una piedra de Rosetta universal y portátil, un acto de resistencia frente al olvido irrevocable de las palabras. La piel de los libros. Antes de la invención de la imprenta, cada libro era único. Para que existiera un nuevo ejemplar, alguien debía reproducirlo letra a letra, palabra por palabra, en un ejercicio paciente y agotador. Había pocas copias de la mayoría de las obras, y la posibilidad de que un determinado texto se extinguiese por completo era una amenaza muy real. En la antigüedad, en cualquier momento, el último ejemplar de un libro podía estar desapareciendo en un anaquel, devorado por las termitas o destruido por la humedad. Y mientras el agua o las mandíbulas del insecto actuaban, una voz era silenciada para siempre. De hecho, esa pequeña obra de destrucción sucedió muchas veces. En aquel tiempo, los libros eran frágiles. Todos tenían, de partida, mayores probabilidades de desvanecerse que de permanecer. Su supervivencia dependía del azar, de los accidentes,
del aprecio que sentían sus propietarios hacia ellos y mucho más que hoy de su materia prima. Eran objetos endebles, fabricados con materiales que se deterioraban, se rompían o se disgregaban. La invención del libro es una historia de una batalla contra el tiempo para mejorar los aspectos tangibles y prácticos, la duración, el precio, la resistencia, la ligereza del soporte físico de los textos. Cada avance, por ínfimo que pudiera parecer, incrementaba la esperanza de vida de las palabras. La piedra es duradera, por supuesto. Los antiguos grabaron sus frases en ella, como seguimos haciendo nosotros en esas placas, lápidas, bloques y pedestales que habitan en nuestras ciudades. Pero un libro, solo metafóricamente, puede ser de piedra. La piedra de Rosetta, con sus casi 800 kilos de peso, es un monumento y no un objeto. El libro debe ser portátil, debe favorecer la intimidad de quien escribe y lee, debe acompañar a los lectores y caber en su equipaje. El antepasado más cercano de los libros fueron las tablillas. He hablado ya de las tablillas de arcilla de Mesopotamia que se extendieron por los actuales territorios de Siria, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Israel, Turquía, Creta y Grecia. Y en algunas zonas siguieron en uso hasta comienzos de la era cristiana. Las tablillas se endurecían como los adobes secándolas al sol. Mojando la superficie era posible borrar los trazos y escribir de nuevo. Rara vez se cocían en hornos como los ladrillos, porque entonces la arcilla quedaba inutilizada para nuevos usos. Se guardaban, al resguardo de la humedad, apiladas en estanterías de madera y también en cestas de mimbre y jarras. Eran baratas y ligeras, pero quebradizas. Hoy se conservan tablillas del tamaño de una tarjeta de crédito o de un teléfono móvil y toda una gama de tamaño creciente hasta los grandes ejemplares de 30 y 35 centímetros. Ni siquiera, aunque se escribiera por los dos lados, cabían textos extensos. Este era un grave inconveniente. Cuando una sola obra quedaba repartida en varias piezas, había muchas posibilidades de que se extraviasen tablillas y con ellas partes del relato. En Europa fueron todavía más habituales las tablillas de madera, metal o marfil cubiertas con un baño de cera y resina. Se escribía sobre la superficie de cera con un instrumento afilado de hueso o metal que acababa por el extremo opuesto en forma de espátula para borrar fácilmente las equivocaciones. Esas piezas enceradas acogieron la mayoría de las cartas de la antigüedad y también los borradores, las anotaciones y todos sus textos efímeros. Con ellas se iniciaban los niños en la escritura, igual que nosotros en nuestros inolvidables cuadernos pautados. Las tablillas rectangulares fueron un hallazgo formal. El rectángulo produce un extraño placer a nuestra mirada. Delimita un espacio equilibrado, concreto, abarcable. Son rectangulares la mayoría de las ventanas, de los escaparates, de las pantallas, de las fotografías y de los cuadros. También los libros, después de sucesivas búsquedas y ensayos, han terminado por ser definitivamente rectangulares. El rollo de papiro supuso un fantástico avance en la historia del libro. Los judíos, griegos y romanos lo adoptaron con tanto entusiasmo que llegaron a considerarlo un rasgo cultural propio. En comparación con las tablillas, las hojas de papiro son un material fino, ligero y flexible, y cuando se enrollan, una gran cantidad de texto queda almacenado en muy poco espacio. Un rollo de dimensiones habituales podía contener una tragedia griega completa, un diálogo breve de Platón
o un evangelio. Eso representaba un prodigioso adelanto en el esfuerzo por conservar las obras del pensamiento y la imaginación. Los rollos de papiro relegaron a las tablillas a un uso secundario, a las anotaciones, los borradores y los textos perecederos. Eran como esas hojas desechadas de la impresora a las que llamamos papel sucio, que utilizamos para hacer listas de propósitos que incumpliremos, o se las ofrecemos a los niños para que dibujen. Sin embargo, los papiros tenían inconvenientes. En el clima seco de Egipto conservaban su flexibilidad y blancura, pero la humedad de Europa los ennegrecía, volviéndolos frágiles. Si las hojas de papiro se humedecen y se secan varias veces, se deshacen. Durante la antigüedad, los rollos más preciados se guardaban protegidos en jarras, en cajas de madera o en bolsas de piel. Además, solo se aprovechaba un lado del rollo, la cara en la que las fibras vegetales corrían horizontales en paralelo a las líneas de escritura. En el otro lado, los filamentos verticales estorbaban el avance del cálamo. La cara escrita quedaba en el interior del rollo para protegerla de la luz y del roce. Los libros de papiro, ligeros, bellos y transportables, eran objetos delicados. La lectura y el uso habitual los consumían. El frío y la lluvia los destruían. Al ser material vegetal, despertaban la glotonería de los insectos y ardían fácilmente. Como ya he dicho, los rollos solo se fabricaban en Egipto. Eran productos de importación sostenidos por una pujante estructura comercial que continuó viva incluso bajo la dominación musulmana hasta el siglo XII. Los faraones y reyes egipcios, señores del monopolio, decidían el precio de las 8 variedades de papiro que circulaban en el mercado. Y, de forma parecida a los países exportadores del petróleo, los soberanos egipcios aplicaban a su gusto medidas de presión o sabotaje. Así sucedió, con inesperadas consecuencias para la historia del libro, a principios del siglo II a.C. El rey Ptolomeo V, corroído por la envidia, buscaba la manera de perjudicar a una biblioteca rival fundada en la ciudad de Pérgamo, en la actual Turquía. La había creado un rey helenístico de cultura griega, Eumenes II, reproduciendo un siglo más tarde la avidez y los métodos poco escrupulosos de los primeros Ptolomeos a la hora de conseguir libros. También se lanzó a la casa de las lumbreras intelectuales y atrajo a un grupo de sabios que formaron una comunidad paralela a la del museo. Desde su capital, Eumenes intentaba eclipsar el brillo cultural de Alejandría en un momento en que declinaba el poder político egipcio. Ptolomeo, consciente de que los mejores tiempos habían quedado atrás, enfureció ante el desafío. No estaba dispuesto a soportar afrentas contra la gran biblioteca, que simbolizaba el orgullo de su estirpe. Se cuenta que hizo encarcelar a su bibliotecario Aristófanes de Bizancio cuando descubrió que planeaba instalarse en Pérgamo bajo la protección del rey Eumenes, acusando al uno de traición y al otro de robo. Además de encarcelar a Aristófanes de Bizancio, el contraataque de Ptolomeo a Eumenes fue visceral. Interrumpió el suministro de papiro al reino de Eumenes para doblegar a la biblioteca enemiga, privándolo del mejor material de escritura existente. La medida podría haber resultado demoledora, pero, para frustración del vengativo rey, el embargo impulsó un gran avance que, además, inmortalizaría el nombre del enemigo. En Pérgamo, reaccionaron perfeccionando la antigua técnica oriental de escribir sobre cuero,
una práctica cuyo uso hasta entonces había sido secundario y local. En recuerdo de la ciudad que lo universalizó, el producto mejorado se llamó pergamino. Unos cuantos siglos más tarde, ese hallazgo cambiaría la fisonomía y el futuro de los libros. El pergamino se fabricaba con pieles de becerro, oveja, carnero o cabra. Los artesanos las sumergían en un baño de cal durante varias semanas antes de secarlas tensadas en un bastidor de madera. El estiramiento alineaba las fibras de la piel formando una superficie lisa que luego raspaban hasta alcanzar la blancura, la belleza y el grosor deseados. El resultado de ese largo proceso de elaboración eran láminas suaves, delgadas, aprovechables por ambas caras para la escritura y sobre todo, esta es la clave, duraderas. El escritor italiano Vasco Patrolini dijo que la literatura consiste en hacer ejercicios de caligrafía sobre la piel. Aunque no pensaba en el pergamino, la imagen es perfecta. Cuando triunfó el nuevo material de escritura, los libros se transformaron en eso precisamente. Cuerpos habitados por las palabras, pensamientos tatuados en la piel. Nuestra piel es una gran página en blanco, el cuerpo, un libro. El tiempo va escribiendo poco a poco su historia en las caras, en los brazos, en los vientres, en los sexos, en las piernas. Recién llegados al mundo, nos imprimen en la tripa una gran O, el ombligo. Después van apareciendo lentamente otras letras, las líneas de la mano, las pecas como puntos y aparte, las tachaduras que dejan los médicos cuando abren la carne y luego la cosen. Con el paso de los años, las cicatrices, las arrugas, las manchas y las ramificaciones varicosas trazan las sílabas que relatan una vida. Vuelvo a leer el Requiem de la maravillosa poeta Anna Akhmatova, donde describe las largas filas de mujeres delante de la cárcel de Leningrado. Ana conoció a fondo la desgracia. Su primer marido fue fusilado. El segundo murió de extenuación en un campo de trabajo del Gulag. Su único hijo fue detenido varias veces y pasó 10 años preso. Un día, al enfrentarse en el espejo con su aspecto demacrado y los surcos que el sufrimiento estaba abriendo en su cara, ella recordó la imagen de las antiguas tablillas mesopotámicas y escribió un verso triste e inolvidable. Ahora sé cómo traza el dolor rudas páginas cuneiformes en las mejillas. Yo también, en ciertas ocasiones, he encontrado gente cuyas caras parecen arcilla incisa por la pena. Y después de leer el poema de Akhmatova, ya no puedo evitarlo. Las tablillas asirias me sugieren rostros de personas que han vivido, han sufrido mucho. Pero no solo el tiempo escribe en la piel. Algunas personas se hacen tatuar frases y dibujos para adornarse como pergaminos iluminados. Nunca lo he hecho y, sin embargo, comprendo esa pulsión por dejar huella, colorear y convertir en texto el propio cuerpo. Recuerdo las semanas extasiadas que viví con una amiga adolescente cuando ella decidió hacerse su primer tatuaje. Levantó delante de mí la gasa que lo cubría. Miré fijamente las letras todavía tiernas y la carne enrojecida del brazo. Cuando el músculo se tensaba, las palabras parecían temblar con un sutil movimiento propio. Me sentí fascinada por aquella frase capaz de palpitar, de sudar, de sangrar. Un libro vivo. Siempre me ha intrigado saber qué escribe la gente en el libro de su piel. Una vez conocí a un tatuador y hablamos sobre su oficio.
La mayoría, me dijo, se tatúa con el deseo de recordar para siempre a una persona o un suceso. El problema es que nuestros siempres suelen ser efímeros, y este tipo de tatuajes son los que estadísticamente provocan más arrepentimientos. Otros clientes eligen frases positivas, letras de canciones pop, poemas, incluso cuando los textos son clichés, malas traducciones o textos sin mucho sentido, tenerlos grabados en el cuerpo les hace sentir únicos, especiales, hermosos y llenos de vida. Creo que el tatuaje es una supervivencia del pensamiento mágico, el rastro de una fe ancestral en el aura de las palabras. El pergamino vivo no es solo una metáfora. La piel humana puede transportar mensajes escritos y ser leída. En situaciones excepcionales, los cuerpos sirven como canal oculto de información. El historiador Heródoto cuenta una estupenda historia basada en hechos reales sobre tatuajes, intrigas y espías de tiempos antiguos. En una época de grandes turbulencias políticas, un general ateniense llamado Histieo quería azuzar a su yerno Aristágoras, tirano de Mileto, para hacer estallar una revuelta contra el imperio persa. Se trataba de una conspiración altamente peligrosa en la que ambos se iban a jugar la vida. Los caminos estaban vigilados y previsiblemente a los mensajeros de Aristágoras los registrarían antes de llegar a Mileto, en la actual Turquía. ¿Dónde llevar escondida una carta que les condenaba a la tortura y a la muerte lenta si se descubría? El general tuvo una idea ingeniosa. Le afeitó la cabeza al más leal de sus esclavos, le tatuó un mensaje en el cuero cabelludo y esperó a que le creciese de nuevo el pelo. Las palabras tatuadas eran Histieo a Aristágoras, subleva Jonia. Cuando el pelo nuevo despuntó, cubriendo la consigna subversiva, envió al esclavo a Mileto. Para mayor seguridad, el esclavo no sabía nada de la conjura. Solo tenía órdenes de afeitarse el cabello en casa de Aristágoras y decirle que echase una ojeada a su cráneo pelado. Sigiloso, como un espía de la Guerra Fría, el mensajero viajó. Se mantuvo tranquilo mientras lo cacheaban, llegó a su destino sin que el complot se descubriera y se rapó. El plan siguió adelante. Él nunca supo, nadie puede leer en su propia coronilla, que decían las palabras incendiarias tatuadas para siempre en su cabeza. Esa misteriosa red que traman el tiempo, la piel y las palabras está en el centro del thriller Memento, dirigido por Christopher Nolan. Su perplejo protagonista, Leonard, sufre amnesia anterógrada a causa de un trauma. No puede almacenar los recuerdos recientes. La conciencia de todos sus actos se desvanece al poco tiempo sin dejar huellas. Cada mañana se despierta sin recordar nada del día anterior, de los meses anteriores, de todo el tiempo transcurrido desde el trágico accidente que le provocó el daño cerebral. A pesar de su enfermedad, Leonard pretende encontrar al hombre que violó y mató a su mujer y vengarse. Ha creado un sistema que le permite moverse por un mundo que se borra, sembrado de intrigas, manipulaciones y trampas, y se hace tatuar en las manos, los brazos y el pecho la información esencial sobre sí mismo. Todos los días reencuentra allí su propia historia. Con una identidad amenazada por el olvido, solo la lectura de sus tatuajes le permite mantener su búsqueda y su propósito. La verdad del relato se nos escapa entre la maraña de mentiras de los personajes, incluido Leonard, de quien acabamos sospechando. La película está construida con la estructura de un puzzle fragmentario,
como la mente de su protagonista y como el mismo mundo contemporáneo. Indirectamente, es también una reflexión sobre la naturaleza de los libros, extensiones de la memoria, los únicos testigos, imperfectos, ambiguos, pero insustituibles, de los tiempos y los lugares a donde no llega el recuerdo vivo.